bienvenida a mi canal. Yo soy Flor Ansaldo y hoy te voy a estar compartiendo un poquito de lo que hacemos en el curso de mantras con ukelele. Hoy vamos a ver una respiración consciente. Además de mis estudios de música, que me formé como pianista licenciada de la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, también me gradué como terapeuta en medicina china e instructora de breathwork, que es trabajo respiratorio consciente. A lo largo de los años y de la práctica de estas disciplinas he adaptado muchas de las cosas que vemos en las consultas, ¿sí?, a todo lo que es el aprendizaje del ukelele, porque me parece que hay algunas cuestiones que no son tenidas en cuenta y que son muy importantes cuando estamos aprendiendo. Una de ellas es la respiración. No solamente en la práctica del ukelele y en la práctica y el aprendizaje de la música nos puede ayudar, sino también en la regulación de nuestro sistema nervioso en nuestra vida diaria. Podemos utilizar el ukelele y los instrumentos como reguladores de nuestras emociones y también de nuestro cuerpo, porque no se olviden también que la respiración regula algunas de nuestras funciones importantísimas, fisiológicas, y a la vez también nuestro ritmo cardíaco. Por ejemplo, una de las principales enfermedades de este siglo es el estrés. Entonces, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo cuando vive estresado? Cuando tenemos estrés crónico, además de tener cansancio, se activa nuestro sistema de alarma del cerebro. No me voy a poner muy específica porque eso lo explico bien detallado en el curso. Y acá quiero en realidad pasar al ejercicio para que ustedes puedan sentir en el cuerpo bien qué sucede luego de respirar un ratito de forma consciente y tocar un instrumento. Entonces, lo importante de todo esto es que sepan y sientan en su propio cuerpo que a través de la respiración y la ejecución de un instrumento de forma consciente podemos regular nuestro sistema nervioso. Esto es muy beneficioso en caso de que estés sintiendo ansiedad o miedo, pánico, esos estados que disparan las alertas de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo lo empezamos a regular? Te invito a hacer este ejercicio. Y ahora sí, antes de comenzar, te voy a invitar a darle me gusta al video y a compartirlo con alguna persona que sientas que le pueda servir aprender a respirar de forma consciente. Este ejercicio es súper simple, es uno de los más básicos, todo el mundo lo puede hacer, ya sea que tengas un ukelele o no. Se puede hacer con cualquier instrumento que tengas, y si no tenés ningún instrumento e igual querés probarlo, no te preocupes porque también te puede servir. Si no tenés instrumento, lo único que vas a hacer es concentrarte en la respiración. Vamos a armar el acorde de Do mayor. Si no conoces los acordes porque recién inicias o no te los acordás, te voy a dejar este video de por acá con todos los acordes. Así como lo hacemos en el acorde de Do mayor, que es uno de los iniciales, puedes hacer este ejercicio con cualquier acorde. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz, y vamos a inhalar en 3 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Al exhalar, voy a tocar con mi dedo pulgar el acorde de Do hacia abajo, un rasgueo por tiempo. ¿Sí? Esto se va a coordinar con mi exhalación, que va a ser prolongada. Es decir, mi exhalación va a durar todos esos 6 tiempos. Lo voy a hacer con vos. Si no tenés el ukelele, no te preocupes, porque lo vas a hacer únicamente respirando. Si no tenés el uke, te recomiendo cerrar los ojos, y si tenés el uke, también te recomiendo cerrar los ojos, pero una vez por ahí que le agarres la mano a este ejercicio. Vamos a ubicar y únicamente vamos a tocar, vamos a rasguear en la exhalación. En la inhalación no vamos a hacer absolutamente nada más que inhalar. Recuerden siempre inhalar y exhalar por la nariz. Vamos a intentar también que toda nuestra mandíbula, garganta, todo el mecanismo de mi respiración esté flojo y relajado. Hagámoslo juntos y juntas. Inhalo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalo, 1, 2,
3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, última vez, inhalo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ves que la cuenta es muy larga para vos, podés hacerlo exhalando menos tiempo hasta que tu cuerpo se vaya acostumbrando. No te recomiendo hacer este ejercicio por más de 10 minutos al comienzo, porque también tu sistema respiratorio, si no está acostumbrado a respirar de forma consciente, se puede cansar. Si esto sucede, te recomiendo, detener, hacer alguna otra cosita y luego quizá volver a la práctica o hacerlo en otro momento del día. Si te mareas, que también es muy importante, empezar a escuchar las señales de nuestro cuerpo, detenés el ejercicio, ¿sí? Y haces otra cosa, lo haces por menos tiempo. Y si ven que van bárbaro y quieren probar con otro acorde, por ejemplo, voy a probar con el acorde de Fa mayor, ¿sí? Lo que les recomiendo que hagan entre ambos acordes es tomarse unos minutos para respirar normalmente, ¿sí? Hacemos todo el ejercicio en Do. Espero, me tomo unos 2 minutitos de respiración normal para que mi cuerpo vuelva a su estado natural y luego lo hago en Fa. Vamos a probar ahora en Fa a ver cómo nos va. Inhalo por la nariz, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, última vez, inhalo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí, gracias por llegar hasta acá. Espero realmente que te haya servido y te haya ayudado. Practicar la respiración consciente nos ayuda a ampliar nuestra capacidad respiratoria, lo cual también amplía nuestro sistema inmune, si lo fortalece. Te voy a invitar a que le des me gusta al video y que lo compartas con todas las personas que pienses que le puede servir. Nos vemos en el próximo video. Aloha.